En esta clase vamos a revisar el caso de estudio de los pingüinos de Madagascar. Vamos a investigar cómo se creó esta película animada guiados por los propios pingüinos de Madagascar. DreamWorks, la empresa de animación, tiene un video muy valioso en YouTube donde Skipper nos enseña el paso a paso que utiliza la empresa para crear sus películas animadas. Antes de comenzar a ver todas estas etapas o ver el paso a paso que les menciono, es importante entender el término pipeline. Pipeline se puede traducir como flujo de trabajo, como un paso a paso. Por ejemplo, para ilustrar mis dibujos, lo primero que yo hago es hacer un boceto en papel, luego lo escaneo y lo paso al computador, luego abro Photoshop y le creo la línea del dibujo, luego aplico colores y por último agrego detalles de iluminación y sombras. Ese es el pipeline de ilustración digital que utiliza el profesor Santiago. Ustedes pueden tener su propio pipeline y normalmente las empresas de animación o las empresas de videojuegos desarrollan su pipeline interno para los diferentes procesos y objetivos. Entonces, básicamente es un paso a paso de tareas que se deben realizar para alcanzar un objetivo, y este objetivo puede ser una película animada, puede ser el desarrollo de un videojuego o incluso la realización de una tarea. El objetivo de nuestro curso es introducirnos en el modelado 3D, en la texturización, en la iluminación y en el renderizado con Blender. Estos son algunos de los pasos que vamos a ver dentro del video que les mencionaba de los pingüinos de Madagascar, el cual recomiendo que lo vean como actividad extra clase. Lo que vamos a hacer ahora mismo es ir directamente a cada uno de los pasos del pipeline y los estudiaremos apoyados de las siguientes diapositivas. Paso 1. La historia. Cuando hacemos una gran producción, ya sea un videojuego como The Last of Us, o una película animada como Shrek, o incluso un libro como 100 años de soledad, partimos de la concepción de una idea que pueda convertirse en una historia. Un panda que hace kung fu, carros que tienen vida propia, 6 grandes héroes. Muchas de estas grandes ideas son inspiradas por experiencias personales, por sucesos cotidianos o incluso influenciadas por una cultura entera, como en el caso de Coco. En este paso, con una idea clara, los desarrolladores van a crear el guión narrativo, el guión descriptivo, el storyboard, van a pensar la historia y mucho más. Normalmente esta etapa del proyecto la dirige el director, que tiene la visión general de toda la película y se encarga de dirigir los esfuerzos de los animadores, de los modeladores, de los texturizadores, de los iluminadores y demás. Paso 2. Editorial. Todos los recursos generados anteriormente pasan al departamento editorial. El grupo editorial se encarga de convertir los bocetos en secuencias continuas, como si se creara una película 2D de baja calidad. Todo con la intención de ver el orden secuencial de la obra y que todo el equipo esté al tanto de lo que se está desarrollando. Así será más fácil que los modeladores, los texturizadores y los animadores se pongan de acuerdo en tareas específicas y aún más trabajen en conjunto con los equipos de postproducción y sonido, por ejemplo. Al finalizar este paso tendremos un recorrido de la película completa a modo de borrador. Paso 3. Arte conceptual. Con la visión general de toda la historia plasmada en bocetos de papel, vamos a ir donde los artistas de desarrollo visual. Estos son solo un grupo de los muchos grupos que componen el área de arte. Ellos van a seleccionar algunos de los cuadros de las secuencias creadas en el paso anterior y van a empezar a agregar detalles, luces, sombras, colores a estos cuadros, con la intención de que se asemejen lo mejor posible a el clip final que va a aparecer en la película. Una especie de arte conceptual. Dibujar los personajes, objetos y escenarios lo más detalladamente posible para mostrarle a todo el equipo: vea, así es como nos imaginamos que va a ser esta toma de la película en su versión final. Paso 4. Modelado. Ahora sí, vamos a trabajar en una de las etapas que aprenderemos a manejar a lo largo de este curso introductorio: el modelado 3D. Una tarea titánica, pues todo lo que vemos en las películas debe ser creado en programas de modelado 3D. Cada personaje, cada objeto, cada escenario, el más mínimo utensilio, todo lo que ustedes ven en la pantalla debe ser modelado. Los modeladores reciben el arte conceptual y la convierten en modelos 3D. En el curso que promovemos en este video, aprenderán a utilizar las principales herramientas de modelado 3D en Blender, para que ustedes puedan crear desde cero sus propios assets, sus propios props y personajes 3D. Paso 5. Rigging. Luego de tener el modelado listo, los personajes, los escenarios y los objetos, pasamos al rigging. ¿Y qué es el rigging? El rigging es un proceso con el cual podemos otorgarle movimiento a nuestros personajes 3D, porque anteriormente lo único que hicimos fue hacer un molde. Si no les aplicamos el rigging, los personajes de mi película estarían completamente estáticos. Los riggers son como
como titiriteros digitales. Les crean un esqueleto a los objetos y personajes que se van a mover dentro de la película, es decir, objetos dinámicos, en movimiento. Los estáticos no necesitan un rig puesto que no van a ser animados. Por ejemplo, un objeto estático es una pared, una roca que está ahí que nunca interactúa con el player, y por otra parte el objeto dinámico serían los personajes principales que están en constante movimiento, brincan, caen, pelean y demás. En este punto tendríamos un personaje a modo de molde gris con huesos que podemos mover, pero aún no le hemos aplicado color. Paso 6. Texturizado. Por eso pasamos al número 6, la texturización. Aquí otro grupo de artistas se va a encargar de darle vida a estos modelos grises y sin alma que tenemos actualmente. Se aplican colores, texturas, materiales, porque piensen por ejemplo cómo se ve una superficie lisa en contraste con una superficie rugosa. ¿Cómo es la textura de un vidrio en comparación con la piel de un cocodrilo, por ejemplo? Una es lisa y la otra es rugosa. Y los artistas se van a encargar de generar esa ilusión visual de que una superficie parezca rugosa, grumosa, lisa, espumosa y demás. Paso 7. Rough Layout. Este es uno de los más importantes y es conocido como el Rough Layout. En este contexto lo podemos traducir como una maquetación aproximada de la película. El equipo encargado va a tomar los storyboards, los guiones, las secuencias en modo borrador que se hizo en el paso 2 de editorial y también los modelos 3D rigueados y texturizados. Lo que van a hacer es construir rápidamente el conjunto de tomas que componen la película. Una visión general de la obra. Entonces dicen, bueno, aquí en el storyboard tenemos a Skipper brincando. Entonces lo toman, arman la escena y lo van acomodando en relación al referente 2D. Y finalizan con todas las tomas acomodadas para que después se puedan crear las secuencias de la película. Paso 8. Final Layout. Podemos decir que es la continuación del paso anterior. Pero ahora en lugar de crear el recorrido general o solamente acomodar las tomas, nos vamos a encargar en comparar y completar todas las tomas que hemos generado y preparar todo para los animadores. Aquí, según las fuentes, se crean las tomas maestras, donde están todos los objetos 3D, personajes, escenarios, objetos, props en alta definición. Como les digo, la intención es dejar todo listo para el siguiente paso, que es la animación. Paso 9. Animación. No hay mucho que decir, aunque bueno, en realidad sí hay mucho que decir, pero no nos da tiempo en este video. En esta etapa se va a animar toda la película. Los huesos creados en el rig fueron asociados a la malla de los objetos, y esto nos va a permitir crear la acción de la obra. Luego, a medida que yo voy animando los diferentes personajes, escenas y demás, voy a ir guardando esa información en líneas de tiempo, hasta completar toda la secuencia de la película. En este punto ya estamos muy avanzados, pero todavía nos falta la iluminación, el postprocesado, el renderizado y demás. Paso 10. Multitudes. En DreamWorks tenemos algo que se conoce como el departamento de multitudes. Básicamente son como los extras de la película. Cuando estamos en un conflicto y hay un montón de guerreros detrás de la escena luchando, o cuando estamos en una ciudad y hay personajes por allá detrás caminando, es decir, las multitudes. Normalmente se les aplica una misma animación a todos estos modelos de personajes de relleno y se sueltan en las escenas para que las complementen. Y ojo, no podemos subestimar esta etapa. Lograr que una multitud se sienta viva en el contexto de la obra es realmente difícil. Paso 11. Character Effects. Son los responsables del movimiento de todos los añadidos que lleva nuestro personaje. Ellos van a simular el movimiento de la ropa, el movimiento del cabello. Si el personaje sostiene un peluche, ellos se encargan de él. Algo muy interesante que mencionan en este video de DreamWorks, que les dejo ahí abajo en la descripción, es que ellos se encargan de simular el tacto de la piel sobre las diferentes superficies, porque no es lo mismo tocar un vidrio, tocar una pared, tocar una superficie de goma. Ellos se encargan de que esa sensación de tacto sea realista, una verdadera locura. Paso 12. FX. Este es otro campo increíblemente complejo. La simulación de explosiones, partículas, líquidos, poderes, hologramas, es un área a la cual le pueden dedicar toda una vida de estudios. En este punto, acompañados de todo lo anterior, el equipo se va a encargar de generar las ondas de poder cuando mi personaje ataca, en el caso de que sea la película, crear las explosiones que aparecen por detrás de los personajes, simular el humo, la lluvia, diferentes tipos de partículas y demás. Paso 13. El Matte Painting. Las vistas lejanas de un escenario es lo que trabajamos en esta etapa. Piensen que los personajes van a interactuar sobre superficies que también fueron modeladas, es decir, sobre un terreno, sobre un escenario.
Por ejemplo, un bosque, un páramo, una montaña, la ciudad y demás. Imaginémonos que estamos en este bosque y a lo lejos tenemos una montaña enorme que complementa nuestra escena, o los edificios lejanos en el fondo de una ciudad. Es decir, son los elementos necesarios para completar toda una escena que están en un plano secundario o muy lejanos. Paso 14. Iluminación. Este es otro de los tópicos que vamos a abordar dentro del curso. La iluminación es enorme, va a requerir años de práctica literalmente, pero esperamos que nuestro curso les permita adquirir los fundamentos y las herramientas necesarias para que ustedes mismos guíen el aprendizaje hacia las etapas que más les llamen la atención de este pipeline. Creo que sobra decirlo, pero el equipo de iluminación se va a encargar de implementar los diferentes tipos de luz o lámparas que podemos utilizar dentro de los programas, revisar la correcta proyección de las sombras, asegurarse de que cada escena cumpla con las características físicas de la luz. Y es que piensen que vamos a estar trabajando con zonas abiertas o con interiores, o en alguna parte de nuestra película nuestro personaje se encierra en un armario y solo entra un destello de luz por la rendija, o incluso en algún momento la luz empieza a saturar toda la escena. Entonces los iluminadores se encargan de que esto se vea lo más realista posible. Paso 15. La imagen final. Aquí vamos a revisar todos los frames de la película y a cubrir con algunos software de edición las imperfecciones que hayan quedado en los diferentes cuadros de las tomas. Me parece que ir frame por frame, imagen por imagen, revisando todas esas imperfecciones es algo imposible, pero bueno, eso es lo que hace. Paso 16. Sonido. Con la película en pantalla, porque piensen que ya pasamos por el modelado, por el texturizado, por el rig, por la animación, por la iluminación, por la corrección de tomas, es decir, ya tenemos toda la secuencia completa. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a grabar las voces, la música de ambiente, los diferentes efectos y demás. Incluso se contratan orquestas para que compongan las piezas musicales de la película. En este punto es donde hemos visto en algunos videos por ahí de las redes a el actor hablando frente al personaje, pues ya tiene la secuencia con el guión y con la película corriendo, entonces se graban los discursos, las acciones y las emociones de ese personaje, que en realidad son actores de voz. Así que si son músicos profesionales y les gusta este mundo de la animación y las películas y los videojuegos y demás, también pueden buscar un espacio para trabajar dentro de la industria. Paso 17. Renderizado. Render es un anglicismo que traduce representación gráfica. Representar en pantalla los gráficos. El render es un proceso donde generamos una imagen 2D a partir de un modelo 3D. Básicamente el computador toma toda la información de ese modelo, sus texturas, su iluminación y demás, y las convierte en una imagen de píxeles que se muestra a través de una pantalla. Llamamos renderizado a todo este proceso de conversión. Así, el software renderiza frame por frame, imagen por imagen, toda la película. Y recordemos que el movimiento en la animación es la sucesión de imágenes muy rápido. Y seguramente ya habrán escuchado eso de 60 frames por segundo. Eso quiere decir que para un segundo de película se requieren 60 frames, 60 imágenes. El renderizado es algo que consume muchísimos recursos de nuestro computador. Tardaríamos años, incluso me atrevería a decir que décadas, si intentáramos renderizar una de las películas de DreamWorks en nuestro computador. Por eso las grandes empresas tienen algo que se llaman granjas de render. Incluso hay compañías que se dedican solo a prestar el servicio de renderizado. En clases futuras de este curso conoceremos los diferentes motores de renderizado en Blender y trabajaremos con algunos de ellos. Y bien, esto es todo lo que se requiere para la creación de grandes obras como las películas de DreamWorks. Nosotros abordaremos muchos de estos temas mencionados de manera introductoria y esperamos que la metodología de nuestro curso verdaderamente les sirva para adquirir buenas bases y fundamentos. No los vamos a guiar en un paso a paso de, bueno, tenemos este personaje, lo vamos a crear, lo primero que hacemos es una esfera, luego usamos esta herramienta, luego damos clic aquí, luego aplicamos este material. Lo que buscamos en realidad es enseñarles herramienta por herramienta y ya que ustedes con su ingenio y con todo lo aprendido se defiendan por cuenta propia. No se van a limitar a seguir un tutorial. Van a aprender a crear desde cero lo que necesiten. Sin más que decir, los esperamos en la próxima clase.